estamos contigo porque tus retos son nuestros retos. Él es franciscano de la provincia de la Santa Fe. Actualmente es el secretario de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Antoniana de Roma, con maestría en filosofía por el Instituto Católico de París y la Universidad de la Sorbona, licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad de San Buenaventura y docente de pensamiento medieval y franciscano. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida al Padre. Él nos va a trabajar el grupo temático del segundo módulo, que es sobre pensamiento franciscano. Básicamente va a estar trabajando inicialmente la caracterización general del pensamiento franciscano, el nacimiento de las escuelas de París, de Bolonia, de Oxford. Luego unos esbozos muy generales de los principales pensadores franciscanos y una actualización de este pensamiento franciscano en relación con los problemas contemporáneos. Eso va a ser en el día de hoy, la parte de caracterización general, porque el día de mañana se va a centrar en San Buenaventura y el miércoles se va a centrar en Duns Scotus. Los otros dos autores los va a trabajar después el profesor Andrés Felipe López. Entonces le damos la bienvenida al Padre. Padre, gracias por acompañarnos nuevamente este año. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Qué alegría poder estar acá en nuestra casa, compartir con ustedes este saber y este aprendizaje franciscano, porque esto es de aprender todos los días. Entonces qué bueno poder encontrarnos en este espacio académico, en este espacio reflexivo, en esta oportunidad de crecer en este entorno franciscano, para que ya que pertenecemos a esta casa, pues sepamos realmente sobre qué fundamentos intelectuales, sobre qué fundamentos académicos, sobre qué fundamentos teológicos, filosóficos, místicos, éticos, estéticos, políticos, económicos se fundamenta este pensamiento franciscano, porque de todo eso vamos a hablar. El franciscanismo ha sido realmente una línea y una forma de pensamiento que ha aportado mucho a muchas de estas disciplinas que acabo de nombrar, y solamente estoy nombrando algunas porque hay muchos autores que también han contribuido en otros aspectos, pero los que acabo de nombrar son como los que más se destacan dentro de ese aporte franciscano. Entonces creo que desde ese punto de vista pues es una oportunidad para todos nosotros acá en crecer en esta forma de pensamiento franciscano y sobre todo poder conocer las bases y todo lo que realmente nos aporta esto para nuestro ejercicio pedagógico, ¿no? Bueno, muy bien, como lo acaba de indicar Judith, entonces vamos a centrarnos en esta primera parte de la tarde, en esto de la caracterización del pensamiento franciscano. Yo quisiera comenzar precisamente por la palabra caracterización. Cuando me dieron ese título, yo dije, bueno, es bueno que nos aproximemos al diccionario de la lengua española y diremos en qué consiste la palabra caracterizar, para desde ahí comprender lo que realmente queremos presentar en esta parte. Por caracterización, que es la parte del título de esta presentación, entendemos la tarea de destacar ciertos rasgos
ciertas cualidades, de algo que está dentro de un conjunto. Sin embargo, tiene aspectos muy propios, con ellos se distingue ciertamente de los demás. Entonces, fijémonos que caracterizar es, primero, tener una idea de conjunto, y dentro de la idea del conjunto, ver que hay unos rasgos, hay unos elementos, hay unos aspectos que son propios de algunos elementos de ese conjunto. Entonces, para nosotros ese conjunto se llama pensamiento franciscano. Se llama pensamiento franciscano, es el conjunto. Y esos rasgos, esos aspectos, esas características particulares es lo que vamos a denominar con cada nombre de estos pensadores. Con San Buenaventura, con Juan Dulce Escoto, con Alejandro de Ales, con Pedro Juan Olivi, con Roger Bacon, con Guillermo de Ockham, con Mateus Acquasparta, con Jacobo de Todi. Estos son autores franciscanos que realmente han aportado mucho al pensamiento de diferentes formas. Entonces es importante que nos ubiquemos. El todo es el pensamiento franciscano, ese es el conjunto. Y a partir de allí nosotros vamos a tener entonces la oportunidad de poder destacar dentro de esos pensadores, dentro de esa línea de pensamiento franciscano, poder destacar estos autores que les acabo de decir. Bueno, muy bien. Por lo tanto, a partir de esta definición que hemos dado, buscamos con este primer punto de este módulo sobre el pensamiento resaltar en un todo cómo es la fraternidad franciscana, la diversidad de elementos que distinguen a los pensadores franciscanos. Entonces, algo muy importante es la diversidad de estos autores. Y a partir de esa diversidad entendemos por qué hablamos de escuelas. Porque hablamos de Bolonia, porque hablamos de París, porque hablamos de Oxford, porque precisamente esa diversidad que hay en el pensamiento franciscano, eso ha generado, digámoslo así, diversas formas o distintos modos de asumir el conocimiento o el pensamiento. Entonces, por eso esas escuelas son manifestación precisamente de que hay una diversidad íncita, hay una diversidad que está dentro del pensamiento franciscano. Es decir, el franciscanismo como pensamiento no es una uniformidad, no es una uniformidad. El pensamiento franciscano como pensamiento propende por la diversidad, por la diferencia. Entonces, a partir de allí nos damos cuenta por qué esas escuelas marcan la diferencia, la diversidad en el modo como los hermanos franciscanos han asumido el pensamiento. Hay que tener presente lo siguiente: esto de hablar de pensamiento franciscano y de la diferencia, de la diversidad como elemento identificador de nuestro pensamiento franciscano, esto tiene su origen en el hermano de Asís. Nosotros no podemos hacer pensamiento franciscano si no partimos del hermano de Asís. Por eso es muy importante, desde ese punto de vista, situarnos que el que da origen a todo esto se llama Francisco de Asís. Y que estos pensadores, lo que hicieron con el tiempo fue llevar a la academia, llevar al concepto, llevar al intelecto, llevar al corpus, llevar eso que Francisco de Asís vivió con tanta naturalidad, con tanta intuición, con tanta sensibilidad personal. Lo que hacen estos autores es beber de ese hermano, beber de ese hermano. Francisco no fue ni filósofo, ni teólogo. Algunos incluso lo caracterizan que ni siquiera fue un místico. No, Francisco fue un hombre que un día dijo: quiero vivir el Evangelio. Eso fue todo. Quiero vivir el Evangelio. Y empezó solo. Él no llamó a nadie. Empezó solo. Quiero vivir el Evangelio. Y eso fue lo que él se propuso. Eso es lo que él se propuso.
Y a partir de allí comprendemos el movimiento franciscano, porque esto antes de llamarse orden se llamó movimiento, el movimiento franciscano. Entonces, a partir de allí tenemos que darnos cuenta que esa diversidad franciscana es la que precisamente alimenta algo que distingue al franciscanismo, que es la fraternidad. La fraternidad es precisamente la vivencia de la diferencia. Eso es fraternidad franciscana. La vivencia de la diferencia, la vivencia de la diversidad, la vivencia de lo distinto. Eso de vivir, de vivir precisamente ese elemento diferenciador, eso es lo que construye la fraternidad franciscana. Por eso nosotros no hablamos acá de uniformes, ni de uniformizar a nadie. Acá no se habla de uniformes, acá no se habla de estar uniformando a los demás. Aquí lo que se habla es de acoger y de respetar la diferencia. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante darnos cuenta que en Francisco de Asís tenemos eso. Y eso comienza con Francisco de Asís, cuando precisamente en un documento que se llama Espejo de Perfección, número 89, allí Francisco de Asís un día quiso precisar qué era la fraternidad. Y no se puso a definir la fraternidad. Él no definió la fraternidad. Cuando le preguntaron qué era la fraternidad, Francisco de Asís, ¿qué hizo? Empezó a nombrar la cualidad que caracterizaba a cada hermano. Eso fue lo que hizo. Empezó a decir qué caracterizaba a cada hermano, y a partir de allí dice al final, eso es la fraternidad. O sea, estamos hablando de un hermano que acepta y que respeta la diferencia. Cada uno llegó a la orden, o mejor al movimiento franciscano, cada uno llegó de forma distinta, con conocimientos distintos, con clases sociales distintas. Es decir, esa diferencia es lo que caracteriza al hermano Francisco y a su proceder. Entonces, es muy importante darnos cuenta que él es la causa precisamente de esa diversidad, de esa diferencia. Y como lo vamos a ver, esa introducción de la diversidad y de la diferencia en una sociedad tan uniforme como era el medioevo, en una sociedad donde todo era regentado por una sola institución, la iglesia, esa diferencia que introduce Francisco de Asís va precisamente a llevar a que se empiecen a generar movimientos de ruptura, paradigmas, situaciones completamente nuevas que se van a ver reflejadas precisamente en estos pensadores franciscanos. Entonces vamos a ver cómo estos hermanos, algunos están dentro de la línea de la tradición y otros que rompen con esa tradición. Algunos están dentro de una comunión permanente con la iglesia, y hay que decirlo también, algunos rompen con esa comunión permanente de la iglesia. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con pensadores de una diversidad impresionante, que hasta algunos murieron tenidos como herejes dentro de la iglesia, porque precisamente rompen con Roma por su forma de pensar y por su forma precisamente de querer diversificar el proyecto de Francisco de Asís. Entonces es importante pues la diversidad, que no se nos olvide ese concepto, esa palabrita, la diferencia es lo que caracteriza el pensamiento franciscano. Desde los comienzos del movimiento franciscano ha habido en este pensamiento franciscano, tendencias, otros lo llaman escuelas. Esto, en lugar de ser señal de división, es una forma interna de la espiritualidad y el pensamiento franciscano reflejados en estas visiones. Entonces, en lugar de pensar que esto es la diferencia, es división, esto lo que es una riqueza y una amplitud de pensamiento muy grande que tenemos que aceptar dentro de este término franciscano. Por eso entonces nos damos cuenta desde ese punto de vista que eso tiene su origen, como lo acabamos de decir, en el hermano Francisco de Asís. Este hermano en sus comienzos de vida se mostraba muy confundido. Francisco de Asís fue un hombre que realmente vivió un drama existencial impresionante.
Era un hombre en una confusión muy grande. Cuando uno toma los escritos de San Francisco, cuando uno toma las biografías que sobre el santo se han escrito, uno ve allí un hombre realmente confundido, un hombre en un drama existencial impresionante. Entonces, desde ese punto de vista, eso caracteriza también el pensamiento franciscano. Darnos cuenta que el origen de este movimiento franciscano tiene precisamente desde su comienzo un elemento que distingue mucho al pensamiento franciscano: el conflicto, y que no es negativo, El conflicto tiene una visión muy positiva dentro del pensamiento franciscano, el conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, es origen de un hombre que vivió un conflicto permanente en su personalidad, y ese conflicto se expresa también en la forma de pensar de nuestros hermanos franciscanos, y también en la forma como muchas realidades de la vida fueron asumidas dentro de esa situación de conflicto. Entonces, hay que partir de que Francisco de Asís fue un hermano muy confundido, vivía en un drama permanente, su existencia era un drama, una contienda constante en él mismo. Su amor por la caballería, la guerra, la vida militar, podía muy bien ser reflejo de esa lucha interna, esas ganas de luchar, esas ganas de estar en el ejército, esas ganas de estar en un caballo, esas ganas de empuñar el arma, era reflejo de algo interno estaba pasando en este hombre, y eso lo expresaba desde el punto de vista de la vida militar. Entonces, nos damos cuenta pues de la dificultad tan grande que él vivía, y esto es reconocido por muchos autores, esto no me lo inventé yo. Los biógrafos que estudian a Francisco de Asís lo estudian desde ese punto de vista y ven un hermano realmente con situaciones internas muy problemáticas y de mucha dificultad, que eso hay que tenerlo presente. Si él es el origen de toda esta diversidad de pensamiento, hay que tener presente eso. San Francisco no nació orinando agua bendita, eso sí, apartémonos de ahí, que él no orinaba agua bendita. Ese hermano nació con sus dificultades, creció, y bueno, eso se fue aclarando poco a poco, aunque murió también en su estado, en el piso donde murió, estaba demostrando también allí esa lucha y esa contienda permanente en la que él vivió continuamente, ¿no? Entonces, allí pues vemos nosotros reflejados esta situación del hermano Francisco de Asís como origen precisamente de todo esto, ¿no? La historia franciscana nos muestra con hechos concretos y con nombres las visiones de tan diversas que se vivían al interior de este movimiento franciscano. Este movimiento franciscano en sus orígenes fue tenido también como un elemento herético. Hay que olvidar que en la época de San Francisco de Asís había otros movimientos dentro de la iglesia que eran heréticos, es decir, que rompieron con Roma. Cuando uno estudia el contexto histórico, geográfico, social de la época de Francisco de Asís, uno se da cuenta que había muchos movimientos que allí habían nacido precisamente como movimientos contestatarios contra esa institución que lo quería gobernar todo, que era la iglesia. Entonces, movimientos como los valdenses, los albigenses, los lombardos, los cátaros, eran movimientos muy permanentes y muy presentes en esa época, y todos tenían esa característica, romper con Roma, porque eran movimientos de contestatarios. Francisco de Asís también vivió igualito a esos movimientos heréticos. El movimiento franciscano solo se diferenció en dos cosas. Uno, no había mujeres dentro del grupo de Francisco de Asís, como si lo había en los otros movimientos. Incluso cuando nacen las clarisas con Santa Clara de Asís, ellas no transitaban con los franciscanos. Ellas fueron fundadas por San Francisco y Santa Clara, pero se constituyeron como una orden aparte, sin tener que estar precisamente vinculados a los hermanos. Y por eso es que San Francisco en la regla nos dice a nosotros los hermanos franciscanos que nos cuidemos de estar entrando en monasterios de monjas.
así lo dice expresamente. Es decir, se ve claramente que Francisco de Asís en ese sentido no comulga con los otros movimientos heréticos. Ese es el primer punto diferenciador. Y el segundo es la fidelidad a Roma. Francisco quiso que este movimiento franciscano tuviera comunión con Roma, más que una cuestión jurídica aprobada por el Papa. Lo que él buscaba era comunión con Roma. Esos dos elementos diferenciaron al movimiento franciscano. Es más, cuando ellos llegaban a los pueblos, la gente los recibía mal, pensando que eran como los otros grupos heréticos, y los despreciaban, les tiraban piedras, de todo, les gritaban locos, los trataban mal, porque pensaban que eran como los otros. Entonces, esos dos elementos hay que tenerlos presentes, porque es lo único que diferencia el movimiento franciscano y los otros movimientos. Vivieron igualito en la forma de orar, de vestirse, de caminar, en la forma de trabajar, en la forma de reunirse, todo igualito a los otros movimientos, salvo que no había mujeres dentro del grupo. Dos, la fidelidad y comunión con Roma. Entonces, desde ese punto de vista nos damos cuenta pues que esta historia del movimiento franciscano nos ayuda mucho a clarificar también esta situación. Esto ha sido caracterizado por los historiadores de estos comienzos como un conflicto, sabiendo nosotros hoy en día que la palabra denota el derecho al disenso, a la opinión distinta, a la aceptación madura de la diferencia del otro, encontrando que en la Edad Media, según un léxico temático de la filosofía medieval, el vocablo conflicto trasciende el sentido bélico, pues en la filosofía era la confrontación de pensamientos, la disputatio, dando al diálogo un matiz muy importante en este ejercicio académico. Conflictus, en latín, indica de igual forma la contienda interna de cada persona. San Francisco de Asís, los textos de sus biografías ven claramente que él se encontraba dentro de un diálogo permanente interno que para muchos lo catalogan como conflicto. Entonces, fijémonos que el conflicto es parte integral de nuestro pensamiento franciscano y que hay que asumirlo como debe ser. El conflicto hay que asumirlo como debe ser y no tiene que ser algo negativo ni algo que nos dé miedo, al contrario, es algo que nos da madurez, es algo que nos lleva al diálogo, es algo que nos lleva al respeto por la diferencia, es algo a lo que me lleva precisamente a darme cuenta que tú eres diferente de mí y que yo estoy llamado a respetar tu diferencia y tú estás llamado a respetar mi diferencia y la de los demás. Por lo tanto, la palabra conflicto tiene un carácter y un matiz muy importante para nosotros, los que vivenciamos esta experiencia de Francisco de Asís y los que pensamos y hacemos academia a la manera franciscana. Entonces, la idea del conflicto creo que es una idea que deberíamos nosotros trabajar todavía mucho más y poderla explotar desde todo punto de vista, porque incluso sería un aporte franciscano a nuestra sociedad de hoy en día. El aporte franciscano a la sociedad que estamos viviendo actualmente sería eso, afrontar el tema del conflicto a la luz del pensamiento franciscano, y sería un aporte precisamente desde ese punto de vista. Incluso eso lo valoran mucho. Yo tuve la oportunidad cuando fueron los padres a mirar nuestro programa de filosofía en San Buenaventura, Bogotá, este programa que es de alta calidad, y allí fueron los pares, y uno de los pares era de la Universidad de Antioquia, profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia, y nos decía, mire, ustedes no saben la riqueza tan grande que ustedes tienen en esta universidad al hablar permanentemente de fraternidad. Y dentro de esa fraternidad, ver yo como, decía el profesor, ver yo como en el PEP, ustedes precisamente tienen ese valor tan grande del respeto y de la diferencia. Y no saben el aporte tan grande que ustedes le darían al país desde la reflexión franciscana con el tema del conflicto. Nos lo decía un profesor de la Universidad de Antioquia en esa visita al programa de filosofía. Entonces, fijémonos,
tenemos allí un elemento muy grande. Y cuando Judith nos decía que hay que mirar de qué forma este pensamiento contribuye a la problemática de hoy en día, o qué senderos, qué puertas, qué líneas de investigación abren este pensamiento franciscano, ya les estoy diciendo el número uno, el conflicto. Poder trabajar la idea del conflicto a la manera franciscana como un aporte a la sociedad de hoy en día, y particularmente en nuestra sociedad colombiana, donde la agresividad y donde la violencia está a la puerta de nuestra casa. Es decir, poder presentar el conflicto como esa visión franciscana del respeto por la diferencia, del respeto por el otro. Es más, aquí hago un paréntesis que es muy importante. Mire, en la Edad Media no existía la palabra tolerancia. La palabra tolerancia es un concepto de la filosofía moderna con John Locke. John Locke, este empirista inglés, tiene un libro que se llama Acerca de la religión y la tolerancia. Ese concepto no existía en la Edad Media, la tolerancia. Sin embargo, la práctica de los franciscanos nos lleva a nosotros a pensar que es posible rastrear desde el movimiento franciscano un tema de la tolerancia. Mire, el año entrante, 2019, nuestra orden franciscana va a celebrar un centenario más de la visita de San Francisco de Asís al sultán de Egipto. Mientras las tropas del Papa iban a combatir a los musulmanes, a los países árabes, con los ejércitos del Papa, lo que llamamos las cruzadas, San Francisco se embarca con otro hermano, con todo lo que implicaba llegar a Egipto, a un país musulmán, con todos los riesgos, y se embarcó y habló con el sultán. Y eso demostró a la iglesia y al mundo entero que no es con las armas como uno va a convencer al otro, ni es con la violencia como yo voy a eliminar al otro, ni es con la violencia como yo me voy a imponer. Francisco demostró a la humanidad, comenzando por la iglesia, que es con el diálogo, como se acoge, se encuentra y se respeta a aquel que es diferente de mí. Y ese detalle, oiga, ese detalle de la visita, el año entrante va a ser resaltado por nuestra orden dentro de todos esos diálogos ecuménicos e interreligiosos en los que nos encontramos los franciscanos en el mundo. O sea que nosotros también deberíamos de hacer como academia, como universidad, algo que tenga que ver el año entrante con el tema de la tolerancia, que aunque no existía en la Edad Media, San Francisco y el movimiento franciscano demostraron ya qué era eso, si nos atenemos a la definición de tolerancia que nos da John Locke. Entonces, a partir de allí poder hacer algo desde nuestra universidad con el tema del conflicto y con el tema del diálogo, aprovechando ese centenario de la visita de San Francisco de Asís al sultán de Egipto, demostrando con eso que es con el diálogo como se respeta la diferencia, que es con el diálogo como se acoge al otro, que es con el diálogo como yo me encuentro con aquel que piensa diferente de mí. Y eso hay que resaltarlo, y yo sé que en este momento en nuestra orden franciscana ya se están haciendo muchos preparativos en ese sentido, y ojalá nosotros como academia hagamos algo también muy grande y más en nuestro contexto colombiano sobre este tema de la tolerancia, del conflicto, del diálogo. Y para cerrar este paréntesis, la única presencia cristiana que los pueblos musulmanes permiten en sus países es la presencia franciscana, no más. Es la única presencia. En Irán, en Irak, en Turquía, en Marruecos, donde ustedes vayan, en Argelia, donde ustedes vayan, y la religión musulmana sea la religión oficial, la única presencia cristiana que ellos aceptan es la presencia de los hermanos franciscanos. ¿Por qué? El recuerdo y la memoria que guarda el pueblo musulmán de Francisco de Asís. Entonces, fijémonos que no es cualquier detalle, no es cualquier bobada. Entonces allí tenemos que aprovechar ese acontecimiento del año entrante para poder hacer nosotros también algo al respecto. Bueno, entonces a partir de allí nos damos cuenta pues cómo esa palabra conflicto nos ayuda a nosotros
a entender precisamente que esa palabra conflictos la trabajan ya los hermanos franciscanos, ya como un ejercicio de la cogitación, es decir, como un ejercicio del pensamiento. La cogitación como ese ejercicio del pensamiento, los hermanos franciscanos van a trabajar a partir de allí ese elemento precisamente del conflicto. El resultado precisamente de esa cogitación, de ese ejercicio permanente que hacen los hermanos franciscanos a partir de todo esto que hemos vivenciado de Francisco de Asís, ese resultado permanente precisamente es mostrarnos que la razón es una razón dialógica. Ese es un aporte que los pensadores franciscanos hacen. Ellos no dijeron esto, pero nosotros hoy, a la luz de los estudios, por ejemplo, los que de pronto han tenido acceso a Herbert Marcuse, este pensador de la Escuela Crítica de Frankfurt, precisamente Herbert Marcuse, en Razón y Revolución, él distingue muy bien precisamente los tipos de razón que ha habido en la humanidad. Cuando él se confronta a la Segunda Guerra Mundial, cuando él ve la barbarie que ha hecho la razón instrumental, como él la llama, esa razón puesta al poder, puesta al servicio del poder, de la guerra, de la destrucción, cuando él llama eso razón instrumental, surge otro concepto, el de razón dialógica. Y es que es precisamente allí donde nosotros desde hoy podemos muy bien calificar que el pensamiento franciscano se caracteriza por esa razón dialógica. Es más, antes de la razón dialógica, ya Aristóteles nos había hablado de una razón deliberativa, de una razón concilium con ese que significa precisamente esa capacidad de buscar las opiniones, esa capacidad de buscar precisamente los puntos de vista de los demás para poder formar precisamente eso que se va a llamar la razón precisamente conciliadora o la razón conciliativa con ese, para mostrarnos desde ese punto de vista que se puede hablar de una razón dialógica desde el pensamiento franciscano. Entonces, Herbert Marcuse nos da sus elementos desde ese libro de Razón y Revolución, con los cuales él distingue los diferentes tipos de razón que ha habido a lo largo de la historia, y a partir de ahí podemos decir que con base al concepto de conflicto tan entrañable a nuestro pensamiento franciscano, desde allí podemos decir que los pensadores franciscanos desarrollan esto de la razón dialógica, poner precisamente al servicio del pensamiento esa capacidad de asumir la diferencia y de aceptar la diferencia. No olvidemos que en la Edad Media, a raíz del pensamiento de Platón, había la idea de la mismidad, la ipseità, como se dice en latín, la ipseità, la mismidad, es decir, todo se miraba desde esa perspectiva de la mismidad. Con Aristóteles se introduce ya el tema precisamente de la diferencia, y es gracias a Alejandro de Ales, o de Ales, como dice el otro, que él introduce en la escuela franciscana a Aristóteles. El primer pensador franciscano que habló de Aristóteles dentro de los franciscanos fue Alejandro de Ales. Entonces, desde ese punto de vista, nos damos cuenta, pues, cómo a partir de allí podemos hablar de una razón dialógica a la luz del pensamiento de Herbert Marcuse, ¿no? A partir de esta aproximación al término conflictus, los historiadores del franciscanismo se preguntan si esa cogitatio franciscana es continuidad de una tradición, un pensamiento puesto al servicio de lo que ya venía en la historia de las ideas, o esa cogitatio franciscana es como producción, es una propuesta nueva llamada discontinuidad, generando rupturas, paradigmas nuevos, visiones nuevas para abordar la realidad. Quienes estudian el pensamiento franciscano se hacen esa pregunta. ¿El pensamiento franciscano es continuidad o discontinuidad?
Continuidad con respecto a las ideas que venían ya a través de la historia y de la tradición. O discontinuidad porque generan ruptura, porque hay cambio de paradigmas, porque hay cambio de visión de las cosas. Los que estudian el pensamiento franciscano se hacen esa pregunta: ¿hay continuidad o discontinuidad? Y allí también se fundamenta el hecho de hablar de esas escuelas. El hecho de hablar de esas escuelas nos lleva a nosotros también a darnos cuenta si podemos hablar de continuidad o de discontinuidad con respecto a este pensamiento franciscano. Es esto que caracteriza el pensamiento franciscano: unos que son de la tendencia de continuar y otros que se inclinan por la discontinuidad o la ruptura, creando la forma de mirar la diferencia en todo, comenzando por el pensamiento del otro. O sea, que hay pensadores franciscanos que están dentro de la continuidad, están dentro de la tradición, y hay pensadores franciscanos que generan ruptura, que generan la discontinuidad. Entonces, no podemos, por eso incluso cuando decimos escuela franciscana, es hasta peligroso decir eso de escuela, porque nos estaríamos metiendo a todos dentro de la misma línea, y ellos son todos, cada uno es distinto. Yo entiendo que la palabra escuela es como en el ejercicio de tratar de recoger, de reunir, de convocar, de llevar a que estos hermanos no sean como llevados a una sola, a una unidad. Es decir, la palabra escuela habría que trabajarla mejor, para no pensar que ellos todos piensan igualito, que ellos todos son de la tradición, que ellos todos compaginan con las ideas que siempre han existido. Eso de la escuela hay que tenerlo, creo que desde ese punto de vista hay que presentarlo de otra forma, y no sé, habría que cranear, buscar un término de pronto que reúna, pero que denote al mismo tiempo que son diferentes. Porque la palabra escuela nos puede confundir y pensar que todos piensan igualito, y no es así, no es así. Yo entiendo que es como una forma de recoger, de convocar, de reunirlos, pero no dejan tener sus dificultades como término. Lo vimos la palabra pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía franciscana, ojo, eso hay que hilarlo despacio. Eso no se puede ir diciendo así, pedagogía franciscana, eso hay que hilar despacio allí, porque ese término también es muy problemático, y dentro de los estudios del franciscanismo, eso sí que ha dado para discusiones y polémicas. Eso de pedagogía franciscana, eso hay que mirarlo también muy detenidamente y no irlo ahí afirmando así a las carreras. Es decir, creo que son conceptos que toca trabajar mejor, y creo que un departamento como el CIDER está llamado a eso, a pensar esos términos, porque son términos que empleamos desde los documentos institucionales, el estatuto orgánico, el PEP, en todo documento están esos términos, pero no les hemos dado no nos hemos sentado y nos hemos dado la tarea de escudriñarlos, de estudiarlos, de darnos cuenta si realmente se puede hablar de escuela franciscana y de pedagogía franciscana. Solo les digo que en el contexto de la discusión entre los estudiosos del franciscanismo son términos muy polémicos. Cuando en la programación de esta formación por parte del CIDEC vemos que se nos propone líneas generales del pensamiento franciscano, San Buenaventura y Juan Dulce Escoto, esta presentación ya nos presenta las dos visiones de este pensamiento llamado franciscano. Aquí ya hay dos visiones. Cuando a mí me dicen, hable de San Buenaventura y hable de Escoto, ya me están presentando dos visiones. Ya tanto San Buenaventura como Escoto nos están ya dando dos características esenciales de lo que estamos diciendo. La continuidad con San Buenaventura, que San Buenaventura es de los pensadores que llevan esa línea de continuidad de la Iglesia, de las ideas que se venían trabajando. Entonces, desde ese punto de vista, San Buenaventura hace parte de esa continuidad. Y Juan Dulce Escoto, que precisamente con su fuerza crea ruptura dentro de esa tradición.
Entonces, ya los dos pensadores que vamos a trabajar mañana y el miércoles, si Dios quiere, ya son pensadores que nos están indicando muy bien que sí, que aquí hay unos que están por la continuidad y hay otros que están por la discontinuidad, por la ruptura. Y que ambos son pensadores muy importantes, porque aunque hablemos de continuidad, tenemos que hablar de aportes y tenemos que hablar de elaboración, porque la continuidad no significa tragarme entero lo que yo encuentro. Continuidad está en el hecho de que partiendo de lo que hay, yo propongo algo nuevo. Partiendo de lo que hay, yo elaboro eso. Yo no me lo trago, yo lo elaboro. Por lo tanto, la palabra continuidad también hay que entenderla como ese ejercicio de recibir, pero elaborando. De recibir, pero proponiendo. De recibir, pero decantando. De recibir, pero filtrando. Entonces, por eso es muy diferente tradicional a tradición. Lo tradicional se queda en el pasado. La tradición es dinámica. Entonces, desde ese punto de vista, no es un conocimiento tradicional, sino por eso hablamos de tradición, porque es algo que está continuamente en movimiento, en dinámica, porque entra permanentemente en diálogo con las épocas por las cuales pasa esa idea o esa forma de pensar. Entonces, allí es donde podemos ubicar ese término de la continuidad en San Buenaventura. Desde que San Francisco de Asís está en vida, los hermanos se preguntaban si ellos podían acceder a la academia, a ser parte del estamento profesoral o el magíster, a sabiendas que esto daba título, honor, privilegios para la época, con lo cual la minoridad franciscana se vería comprometida. Temas como estos son testigos de la visión de continuidad o de discontinuidad al interior del movimiento. O sea, ya en el mismo movimiento franciscano y en la misma persona de Francisco de Asís había conflicto para aceptar si los franciscanos podían estar dentro de la academia o si de pronto eso iba a generar alguna ruptura, algún cambio de pensamiento, sobre todo con el tema de la minoridad. Porque en la Edad Media, trabajar en la academia, en la universidad, eso daba honor, eso daba privilegios, eso daba títulos. Por lo tanto, ya allí se introducía un tema dentro del movimiento franciscano de ver si la academia, el pertenecer a la universidad, el dar clases, iba a ser una posibilidad de continuar dentro del espíritu franciscano o por el contrario, eso iba a generar una ruptura, una discontinuidad, sobre todo con el tema de la minoridad. Entonces, allí así ya se presentaba incluso al interior ese conflicto del que hemos venido hablando, ¿no? Por eso es que San Francisco de Asís, cuando San Antonio de Padua, que es el primer maestro de nuestra orden, quiso enseñar teología a sus hermanos, San Antonio de Padua, San Francisco le manda una carta y le dice: me alegra mucho que enseñes teología a tus hermanos, siempre y cuando no aminores en el espíritu de la oración. Es decir, había el riesgo que el estudio pudiera afectar el espíritu de la espiritualidad, la oración y la minoridad de los hermanos franciscanos. O sea que aquí ya se introduce también un tema muy importante y que ha sido también un tema de mucho estudio, ¿no? ¿Cuál es precisamente la dimensión del estudio para el hermano franciscano? ¿Cómo se entienden los estudios desde el pensamiento franciscano, desde los escritos de San Francisco, el que se llamaba precisamente, él mismo se llamaba idiota e ignorante, que había que entender por esos dos términos de acuerdo al contexto medieval? Entonces, desde ese punto de vista nos damos cuenta que ya al interior del movimiento franciscano surgían esas dudas y esos conflictos con respecto al estudio, ¿no? La historia nos indica que la necesidad de preparar hermanos para la predicación, como era la usanza, hizo que la vida de estudio, esta dimensión, comenzara a ser parte de la vida franciscana. Cuando San Francisco pide al Papa que les dé la posibilidad de predicar, en la Edad Media solo predicaban los que estaban preparados, cualquiera no podía predicar.
Por lo tanto, la necesidad llevó a que los estudios se incorporaran dentro de la vida franciscana. Si ustedes quieren predicar, se tienen que preparar. Entonces, fíjense que fue la necesidad la que llevó precisamente a que se adoptara ese tema de los estudios dentro de la vida franciscana. De frente a esta nueva realidad, el santo de Asís se autodefine ignoto e indocto. Ignoto e indocto. Ignoto en las cosas de Dios e indocto en las cosas de la ciencia humana. Entonces, de frente a eso, cuando él se llama así, lo utiliza precisamente como un mecanismo de llamar la atención a sus hermanos. Les dice, listo, vayan a estudiar, prepárense, estudien, si tienen que tener libros, háganle, hay que tener libros para estudiar, vayan a las academias, enseñen, pero no olviden que yo soy ignoto e indocto, es decir, les está recordando con esas dos palabras que él se las atribuye, que no olviden su condición de hermanos menores. Entonces, él atribuyendo esos dos términos, indocto e ignoto, les está diciendo a los hermanos, ojo que entre nosotros la vida minorítica es algo esencial. Entonces, es como una forma muy original de atribuirse dos términos, recordándole a los hermanos el valor de la minoridad. Por eso entonces nos damos cuenta desde ese punto de vista como Francisco de Asís invita a sus hermanos, particularmente a San Antonio, que sí, que enseñen pues teología, pero que ojo con declinar o ojo con afectar el espíritu de oración. El otro riesgo que se corre con esta introducción de los estudios entre los hermanos es la tenencia de libros para estudiar y prepararse, lo que lleva a la posesión, categoría muy criticada por el santo, quien llama continuamente a la restitución y no a la apropiación o a la propietas. Francisco de Asís es muy dado a invitar a que nosotros restituyamos continuamente lo que Dios nos ha dado, que no nos apropiemos de nada. El término propietas es un término muy trabajado particularmente por Duns Scotus y Guillermo de Ockham, propietas, y son términos que precisamente ellos lo trabajan desde un concepto de pecado, lo que ellos llaman el estado prolapsario. Status prolapsario significa la condición de pecado del ser humano. La propiedad, según Scotus y según Guillermo de Ockham, entran al intelecto humano debido al pecado humano. Es el pecado entendido como egoísmo, es el pecado entendido como ruptura, lo que generó la introducción en el intelecto humano del término propietas para Scotus y para Guillermo de Ockham. O sea, ellos son de la idea que no debe existir la propiedad, que todo es común, que todo es común. Un pensamiento que propende por la fraternidad está también trabajando y elaborando que todo lo que haya es para todos, no es de unos. Por eso San Francisco de Asís dice, ustedes no son señores, aquí no hay señores, aquí no hay señores, ustedes son hermanos. Entonces, desde ese punto de vista, la propietas es un concepto muy trabajado por Scotus y por Ockham, y es para mostrar que eso es fruto del pecado humano. El pecado que es ruptura, el pecado que es egoísmo, introduce el concepto de propiedad. Y cuando San Francisco ve que para estudiar hay que tener libros, eso sí que le dio duro a él también, porque esa tenencia de los libros podía también atentar contra eso que él más quería, restituir, devolver, desapropiarse de lo que realmente no nos pertenece. Entonces, por eso lo resalto acá, dentro de esta caracterización
porque precisamente eso hace parte también de esas ideas que van a desarrollar estos hermanos franciscanos, particularmente Escoto y Guillermo de Oca, en el tema de la propiedad, que precisamente se contrapone a la restitución o a la restitución, que es lo que más San Francisco de Asís nos invita a hacer: devolver a Dios todo lo que Él nos ha dado. ¿Y cómo se devuelve a Dios todo lo que Él nos ha dado? En el pobre. En el pobre es donde yo devuelvo a Dios todo lo que me ha dado. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista cómo San Francisco de Asís nos invita a esa práctica de la restitución como una forma de contraponerse a la propiedad. Entonces, con todo esto, pues nosotros estamos viendo cómo el estudio es fuente de este pensamiento de continuidad o de discontinuidad en el desarrollo del pensamiento franciscano. De aquí se desprende la caracterización de este pensamiento. De acuerdo a lo dicho, el abordaje de los temas encontrados en los pensadores franciscanos, a saber, temas como Dios, hombre, mujer, mundo, naturaleza, ser, creación, historia, política, etc., no son uniformes en los llamados pensadores franciscanos. No es lo mismo el concepto de Dios en Ockham que en Buenaventura. No es lo mismo el concepto de naturaleza en Escoto que en Alejandro de Ales. O sea que estos conceptos, Dios, mundo, hombre, mujer, sociedad, historia, creación, política, ética, no son iguales en ellos. Y es allí donde nosotros vemos la dificultad de hablar de una escuela franciscana, porque ya el trato, el abordaje de estos términos en ellos es de una forma muy distinta, muy distinta. Entonces, creo que esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta por qué seguimos insistiendo en que el pensamiento franciscano es continuidad y discontinuidad. Que el pensamiento franciscano acepta la tradición, pero también hay ruptura y también hay creación de paradigmas nuevos. Entonces, por eso estamos viendo desde ese punto de vista cómo la diferencia, la diversidad es la clave de lectura para estudiar cada uno de los grandes temas antes mencionados. Esto tiene su origen en la espiritualidad de San Francisco de Asís, quien nunca se refiere acerca del seguimiento de Cristo en términos de imitación. Ustedes no van a leer en los escritos de San Francisco la palabra imitación, eso no existe. Para San Francisco no existe la palabra imitación. Para San Francisco existe la palabra conformarse. Y conformarse, la palabra latina es conformitas. Esa palabra conformarse es una palabra que viene en la carta de San Pablo a los Filipenses, donde San Pablo invita a que nosotros adquiramos los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, cuando San Francisco nos invita a nosotros, a todos, él no dice imiten a Cristo, jamás habla de la imitación. No es la imitación de Thomas Kempis. Entonces, jamás habla de la imitación. Francisco habla de conformitas. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso es conformarse a Cristo. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Y para eso está el término conformitas. Entonces, desde ese punto de vista, nos damos cuenta cómo el seguimiento de Cristo es para Francisco de Asís una oportunidad precisamente de presentar una forma nueva de seguir a Cristo. O sea, el mismo Francisco de Asís está introduciendo ya una ruptura con respecto a lo que se venía hablando. A Cristo había que imitarlo. Francisco no habla de imitación, habla de conformitas. Por lo tanto, ya él mismo está introduciendo una ruptura en la forma como hay que concebir el seguimiento de Cristo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, como dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Entonces, desde ese punto de vista nos damos cuenta cómo Francisco de Asís allí está acuñando elementos nuevos para que estos hermanos franciscanos posteriormente los vayan a tratar. Por eso, esa forma nueva de asumir todo lo que precisamente viene en torno a la persona de Francisco de Asís
esa identidad, ese respeto por la identidad del otro, por la diferencia, es lo que Juan Duns Scoto va a llamar como la aeseitas. En latín, aeseitas significa precisamente esa singularidad última que yo tengo, la aeseitas. Esa es la singularidad última, aquello que me caracteriza a mí precisamente como lo más propio de mí, lo que me diferencia, lo que hace que yo sea Luis Fernando y no Nicolás. Eso es lo que a mí me diferencia, eso se llama aeseitas. Y ese término es un término latino y que traduce muy bien por el término singularidad, la singularitas. O sea, con eso estamos introduciendo, o estamos mejor reforzando la idea de la diferencia y cómo precisamente desde ese punto de vista, cuando San Francisco no invita a la imitación, lo que está es llamando a que cada persona, dentro de su propio ser, dentro de su propia libertad, dentro de su propia identidad, tenga los mismos sentimientos de Cristo. Y eso Scoto lo va a llamar singularidad. Exacto. Entonces, con eso pues estamos viendo cómo ya estos pensadores franciscanos comienzan a tomar lo que Francisco decía o vivía y lo empiezan a traducir en conceptos. Francisco no habla de singularitas ni de eseitas, no, esos son términos de Scoto para mostrarnos cómo estos hermanos beben de Francisco de Asís para hacer pensamiento, para hacer academia, para hacer concepto, para hacer corpus. Es decir, desde ese punto de vista nos damos cuenta cómo es la visión de ellos con respecto a Francisco de Asís, ¿no? Entonces, por eso desde ese punto de vista nos damos cuenta que esta caracterización que estamos viendo nos indica que Alexander de Ales es el primero en introducir el pensamiento aristotélico en la llamada escuela franciscana. Con ello, el método dialéctico y la división de la ciencia en especulativas y prácticas formalizan las escuelas de París con su acento especulativo y la escuela de Oxford con su énfasis en la experiencia, la empireia. Entonces, si algo tiene la introducción de Aristóteles dentro del pensamiento franciscano por parte de Alejandro de Ales, es precisamente el hecho que se diferenció muy bien el orden especulativo del orden práctico. Aristóteles en la metafísica dice que la ciencia, la episteme, se presenta como especulativa y como práctica. Entonces, Aristóteles habla de esos dos órdenes de la ciencia, como especulativa y como práctica. Cuando Aristóteles entra al pensamiento de estos pensadores franciscanos, allí se genera también eso. Hay quienes precisamente van a hacer de la ciencia un orden especulativo y hay quienes van a hacer de la ciencia un orden práctico. El orden especulativo es el que precisamente se da en París. En París, en la escuela de París, se da ese orden especulativo, donde la teología, la filosofía, donde precisamente la metafísica, la misma mística, todo este tipo de disciplinas van a estar precisamente desarrolladas en eso que se llama la escuela de París, que la integran San Buenaventura, Alejandro de Ales, también tenemos a Scoto allí, tenemos parte también de Guillermo de Ockham, aunque Ockham es de las dos escuelas. Estos hermanos, particularmente Alejandro de Ales, Buenaventura y Scoto, van a alimentar precisamente esa escuela de París, donde el esfuerzo es precisamente hacer de la ciencia un orden especulativo. Entonces, es allí donde precisamente, desde ese punto de vista, aparte del gran aporte de Alejandro de Ales, que es el que introduce el pensamiento aristotélico dentro de estos pensadores franciscanos, aparte de Alejandro de Ales, tenemos que su discípulo Buenaventura de Bagnoregio,
se caracterizará el pensamiento franciscano por el optimismo y la confianza por el ser humano. San Buenaventura trabaja mucho el término capax con X, capax Dei. Con ese capax Dei, San Buenaventura nos está indicando el optimismo y la confianza por el ser humano. Mire, si algo tiene de hermoso este pensamiento franciscano, en general, es la confianza en el ser humano. A pesar de todo lo que nosotros somos, a pesar de la maldad, a pesar de todo el pecado que hay entre nosotros, estos pensadores manifiestan precisamente una confianza enorme por el ser humano. El capax Dei traduce confiar en el ser humano. Capaz Dei literalmente traduce capaz de Dios. O sea, el hombre, a pesar de lo que es, el ser humano, hombre y mujer, a pesar de lo que somos, somos capaces de Dios. Eso introduce lo que se llama el optimismo franciscano, que se contrapone al pesimismo agustiniano. San Agustín es muy dado a hablar del ser humano siempre en términos de pecado, en términos de bajeza, en términos de inmundicia, en términos de todo esto que realmente hace de nosotros podredumbre. Mientras que pensadores como Baño Reggio, Buenaventura de Baño Reggio, van a hablar de ese optimismo franciscano. Creer en el ser humano, confiar en él, ser capaz de darnos cuenta que el ser humano puede ser distinto, puede cambiar. Y todo eso lo resume con el concepto de capax Dei. A pesar del pecado, a pesar de nuestro estado prolapsario, es decir, contaminados por el pecado, a pesar de eso el ser humano es capaz de Dios. Eso lo va a trabajar muy bien dentro de la teología contemporánea. Karl Rahner, que es un gran teólogo y pensador católico jesuita alemán, va a trabajar muy bien esto en su curso de antropología teológica. Va a trabajar muy bien esta idea del hombre es capaz de Dios. Y eso viene desde San Buenaventura. O sea que fijémonos cómo desde ese punto de vista San Buenaventura está bebiendo de Francisco de Asís. Francisco de Asís, que creía en el otro ser humano, a pesar de todo el pecado, a pesar de todas las situaciones. Francisco de Asís tenía su confianza en el ser humano. Y eso lo bebe muy bien San Buenaventura y lo va a traducir en concepto. Así como Escoto traduce en concepto el respeto por la diferencia en las singularitas o en las eseitas, Buenaventura va a traducir en concepto lo que Francisco veía de respeto por el ser humano, por muy pecador que fuera. Lo traduce Buenaventura con el concepto de capax Dei. Entonces fijémonos cómo estos hermanos cogen la vivencia de San Francisco y la van haciendo academia, la van haciendo concepto, la van haciendo intelecto, la van haciendo explicación intelectual, la van haciendo corpus. Entonces, para mostrar también con este ejemplo cómo precisamente ellos contribuyen en este aspecto, ¿no? Y en esta misma corriente en París ubicamos a Juan Duns Scoto, quien estuvo también en Oxford, pero su gran producción está más enmarcada por la especulación, sin desconocer que por su concepción singular, concreto, particular del ser, pone las bases para lo que será una metafísica de lo singular, de lo concreto, diferenciándose de la metafísica aristotélica, la cual enfatiza el ser universal. Scoto va por lo concreto, va por lo singular, va por lo particular. Scoto no maneja esa metafísica universalista de Aristóteles. Aristóteles en la metafísica se pregunta por el ser, pero por el ser universal. Scoto, con su idea de la singularitas, de la eseitas, va por el ser concreto, por el ser particular, y es ahí donde se trabaja el término de metafísica de lo concreto, metafísica de lo particular, contraponiéndose a la metafísica del ser universal de Aristóteles. Es más, muchos pensadores dicen
que el concepto trascendental que usa Juan Duns Scoto, porque él utiliza el concepto trascendental, pero no en términos espirituales, sino en términos de metafísica, ese concepto lo conoció también Emmanuel Kant. Y nosotros sabemos que Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura, va a trabajar muy bien el término trascendental, justamente para referirse al término de la metafísica. Dicen los estudiosos de estos temas que Kant conoció el concepto de trascendental de Scott. Entonces vemos también en cierta forma que pudo haber habido una influencia muy directa en Kant de lo que Scott va a llamar ese concepto trascendental. ¿Y por qué Scott habla de ese concepto trascendental? Precisamente para contraponerse al término de las categorías de Aristóteles. Aristóteles, nosotros sabemos, en la lógica, cuando Aristóteles habla precisamente en la lógica, ustedes saben que Aristóteles tiene varios textos sobre la lógica. Todo eso se resume en un término que llama el organón. El organón es el corpus que recoge toda la producción lógica de Aristóteles, primeros y segundos analíticos. El término del perihermeneias, el término de la lógica, todo esto que Aristóteles habló acerca de la lógica, eso se reúne en un término que llama organón. Entonces, desde ese punto de vista, Aristóteles dice que el intelecto humano trabaja con 10 categorías y que todo lo que nosotros digamos está en esas 10 categorías. Nosotros hablamos de las cosas en términos de cualidad, de cantidad, de relación, de modo, etc. Entonces, si yo digo la casa es blanca, ya allí estoy precisamente haciendo, en esa proposición, estoy precisamente haciendo alusión a uno de los términos de esas categorías. Por lo tanto, Aristóteles dice que el pensamiento humano trabaja bajo esas 10 categorías. Scoto va más allá y dice, no, hay situaciones que no están dentro de esas categorías y que también el intelecto las trabaja. Y por ejemplo el término infinito. Infinito no es un término que está dentro de las categorías de Aristóteles. Término infinito, Scoto lo va a llamar un trascendental. Entonces es cuando Scoto introduce el término trascendental en la metafísica occidental. Y eso lo va a reconocer más tarde también Martin Heidegger. Martin Heidegger va a reconocer precisamente cómo el intelecto humano puede ir más allá de las 10 categorías de Aristóteles. Y eso se llama el concepto trascendental, por eso se dice trascendental, que va más allá. Entonces, términos como infinito no se ubican dentro de las 10 categorías de Aristóteles. Entonces, con eso, Scott está introduciendo precisamente elementos muy nuevos dentro de la metafísica de Occidente. Y eso es de los grandes aportes que hace Scott y que es reconocido precisamente por los que hacen filosofía en Occidente con respecto a los temas de la metafísica, ¿no? Ahora bien, en esta línea también de identidad formal como la que estamos presentando está Guillermo de Ockham, quien radicaliza aún más la singularitas o el ser concreto. Ockham va a radicalizar todavía mucho más el término singularitas, lo concreto, lo particular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Ockham es el padre del nominalismo. Es decir, cuando decimos el padre del nominalismo estamos diciendo que Scoto no acepta dentro de su pensamiento los universales. Cuando yo digo, por ejemplo, yo amo la humanidad, eso no tiene sentido para un nominalista. No tiene sentido. Yo amo la humanidad, eso no tiene sentido. Yo amo a Pedro, yo amo a Teresa, yo amo a Sinforoso, eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Es decir, van por lo concreto. Es que Ockham radicaliza todavía más el término de singularidad y se va en contra de los universales. Por eso para él los universales son palabras que se llevan el viento. Flatus vocis. Flatus vocis. Son palabras que se llevan el viento.
Entonces, desde ese punto de vista, el nominalismo, cuyo padre es Guillermo de Ockham, acentúa todavía más el término de singularidad, de concreto. Yo imagino que esta idea la va a trabajar mejor nuestro profesor Felipe el jueves o el viernes. Entonces, acá simplemente lo indico como quien hace parte de la Escuela de París, como quien hace parte de esos pensadores franciscanos que acentúan precisamente ese término de singularidad aprendido en San Francisco de Asís, desarrollado por Escoto y acentuado por Guillermo de Ockham. Entonces vemos aquí pues esa importancia que tiene estos aportes para la lógica, sobre todo con el concepto, ese concepto que maneja Ockham, lo va a traducir muy bien con el concepto de suposición. La suposición en la lógica precisamente de Ockham va a ser un concepto muy importante, porque es precisamente aquel término que me permite a mí, dentro del intelecto, hacer proposiciones hablando de algo que quizás yo no estoy mencionando en el momento, pero que estoy hablando de eso. Cuando, por ejemplo, venimos hablando algo, haciendo un discurso sobre X o Y cosa, y yo empiezo a emplear imágenes, metáforas, símbolos, para poder sustituir eso que estoy diciendo, eso es una suposición. Y eso lo que hace es un enriquecimiento grande del pensamiento, y es algo, introduce algo nuevo que no se había dado en Occidente dentro de la lógica. El concepto también se comporta como un símbolo, y eso es propio de Guillermo de Ockham, y eso lo reconocen los que hacen lógica y lingüística hoy en día. Reconocen que en Guillermo de Ockham el concepto no es simplemente el concepto como lo entendemos, la definición o la caracterización de los elementos propios que caracterizan a un ente en particular. También el concepto es un símbolo. Entonces, desde ese punto de vista, con el concepto de suposición en la lógica de Ockham, se introduce también la mentalidad de trabajar el concepto como un símbolo. Esto lo trabajó muy bien un fraile que luego se retiró, se casó, que murió el año pasado, Daniel Herrera. Daniel Herrera, que fue el que trajo la fenomenología de Husserl a Colombia cuando llegó de estudiar de Lovaina y llegó acá a Colombia, introdujo la fenomenología por la Universidad Nacional de Bogotá. Él trabajó muy bien ese concepto de presentar la conceptualización, no simplemente como la caracterización de un ente en particular, aquellas características específicas, como diríamos en el árbol de Porfirio, esas características específicas de un ente, sino que el concepto también se torna en un símbolo. Y eso es algo que, como les digo, se reconoce muy bien hoy en día dentro de los que estudian lógica y lingüística. Entonces, para que nos demos pues cuenta cómo este hermano franciscano Guillermo de Ockham acentúa ese aspecto, ¿no? La caracterización del pensamiento franciscano tiene en cuenta los trabajos de Pedro Juan Uribe. Yo no lo vi acá dentro de... Ah, sí, no está. No está dentro de estas figuras que están acá. Pedro Juan Uribe, que es un pensador franciscano del sur de Francia, un hombre que se entregó enteramente a la ética y a la economía. A la ética y a la economía. Ustedes saben que dentro de la historia de la banca, los franciscanos tuvieron que ver con el origen de lo que hoy conocemos como los bancos, como la banca. Cuando empezaban a aparecer las famosas monedas, que ya no se hacía el trueque, ya no se hacía el intercambio de productos, sino que ahora todo se pagaba con moneda. Cuando se empiezan a trabajar las monedas, es decir, hay que distinguir entre la moneda que existía en la época del Imperio Romano, que no era comercial, esa moneda no era comercial. La moneda es comercial a partir del siglo XIII, del siglo XIV, cuando ya la moneda sustituye un producto, sustituye algo que precisamente yo necesito. Cuando se introduce esa moneda, entonces los pobres no tenían cómo comprar productos.
Solamente la moneda la podían manejar los señores feudales, no más. Los del burgo, los de los castillos. Entonces, desde ese punto de vista, solo las monedas eran para los ricos, para los feudales. El pobre no tenía posibilidad. ¿Qué hicieron los hermanos franciscanos? Dieron origen a lo que se llamó Monti di Paschi. Los Monti di Paschi son casas de préstamo. Son casas de préstamo. Eso nació con un fraile italiano, Bernardino da Feltre. Bernardino da Feltre tuvo la idea de crear esos Monti di Paschi. Monti di Paschi. Entonces, eran casas de préstamo, donde los hermanos franciscanos recolectaban monedas, se la daban a los pobres, para que los pobres compraran todo lo necesario, la semilla, todo para cultivar y trabajar, y luego los pobres devolvían esa moneda nuevamente a los franciscanos para que los franciscanos lo siguieran haciendo. Entonces, a partir de allí, los franciscanos tienen una intervención muy grande en el origen de la banca, como se concibe la banca. Entonces, desde ese punto de vista, Pedro Juan Olivi hizo toda una reflexión en torno a la ética de la economía. Entonces, de los grandes aportes de Pedro Juan Olivi está el hecho de que él nos da a nosotros unas ideas muy interesantes para comprender la visión franciscana de la economía desde el punto de vista franciscano. Entonces, hay una ética de la economía en Pedro Juan Olivi, que es otro tema que hay que desarrollar. Otro tema poco desarrollado, poco estudiado entre nosotros. Entonces, otro elemento allí, y cuando Judith pide que hagamos referencia a problemáticas contemporáneas, ese es otro de los temas que podemos muy bien trabajar como Academia Franciscana, dando aportes precisamente cómo tener una visión ética de la economía a la luz del pensamiento franciscano. Entonces, creo que Pedro Juan Olivi también nos ayuda mucho en este aspecto, y él también pues hace referencia a lo que se va a llamar la teoría del justo precio. La teoría del justo precio. Y esa teoría del justo precio no pone la fuerza del valor de la cosa en el tiempo, porque en la Edad Media, cuando se atribuía un precio a cualquier cosa, era precisamente sobre el tiempo que se atribuía el precio de las cosas. No era lo que llamamos hoy en día el tiempo es dinero. Ellos no van, en la Edad Media se trabaja, precisamente se pensaba que era en términos de tiempo como había que ponerle el precio a las cosas. Pedro Juan Olivi y Juan Dulce Escoto ponen como referencia para el precio de las cosas la necesidad del pobre. Mire que es una cosa completamente distinta. Completamente distinta. En lugar de pensar el precio de las cosas en función del tiempo, lo que yo invierto, el tiempo para hacer un pan, el referente que yo debo tener es la necesidad del otro. Es una lógica muy distinta. Desafortunadamente, así no pensamos hoy en día. Hoy en día el precio se pone en función del que más puede dar, no del que menos puede dar. Esto incluso es un elemento muy importante que inspiró a este Yunus, Mohamed Yunus de la India, quien creó los famosos Green Bank. El Green Bank es precisamente la oportunidad de invertir en el pobre. El Green Bank lo que hace es pensar en el pobre. Todo lo pone en función del pobre, en referencia al pobre, no al rico ni al que más da. Entonces, esta idea de Yunus puede muy bien compaginarse con esta teoría del justo precio de Pedro Juan Olivi. Mira, allí hay un campo de estudio impresionante para poder precisamente hacer esa relación entre lo que propone el Green Bank y la teoría del justo precio de Pedro Juan Olivi. O sea, tenemos elementos realmente hoy en día para hacer que este pensamiento franciscano no se nos quede en anaqueles,
sino que esto tenga realmente una trascendencia y pueda dar grandes aportes a la sociedad y al mundo de hoy. Entiendo que este señor Chulus vino aquí traído por el señor Álvaro Uribe, no sé a qué lo trajo. Entonces, desde ese punto de vista, nos damos cuenta que podemos muy bien darnos cuenta que aquí tenemos otro campo Judith para explorar. Cuando Judith pide que hagamos lectura contemporánea de estos pensadores, de estas temáticas, aquí hay otro campo. Ya van cuatro campos de trabajo que podemos muy bien desarrollar nosotros desde el CIDER o desde nuestras facultades o a título de investigación personal. Entonces creo que desde ese punto de vista vamos acumulando elementos acá para poder ver que este pensamiento no se nos quede en anaqueles, sino que tenga una aplicación en el día de hoy, ¿no? Precisamente la invitación es porque, padre, aquí están docentes de todas las facultades de ciencias empresariales, de la facultad de Derecho, de Ingenierías, de Artes Integradas, facultad de Educación, y dentro de los proyectos de investigación que se desarrollan, qué bueno también tener referencias a toda esta riqueza de las diferentes líneas de pensamiento de los pensadores franciscanos, que a veces pues no la conocemos. Yo quería, dentro de la parte metodológica, padre, seguimos entonces hasta porque ya son las 3:30 y ya no hay tiempo de hacer break, entonces seguimos derecho, hacemos las preguntitas y más bien salimos faltando un cuarto para las 4, al receso. 15 minuticos más para que los últimos 5 minuticos hagan las preguntas. ¿Sí? Termino esta idea y abrimos el diálogo, comenzando por Nicolás, que ya alzó la mano. Bueno, listo. Entonces, de igual forma, destacar el aporte de Alejandro de Ales en la estética. Alejandro de Ales en la estética también hay un aporte muy grande. Yo creo que ustedes han oído hablar de Humberto Eco, claro, ¿no? Humberto Eco tiene un libro que se llama Historia de la Fealdad, ¿no? Pareciera que esa foto mía que estaba al comienzo como que hubiera salido en el libro, ¿no? Qué cosa, no la muestre, no la muestre. Cosa tan horrible, parece un sapo estripado en la autopista. No, pues yo voy a decir que la quites porque ya es. Bueno, entonces Alejandro de Ales también tiene su aporte en la estética, eso lo trabaja muy bien Humberto Eco en ese libro La Historia de la Fealdad, donde Alejandro de Ales por primera vez dice que la fealdad también es otro tipo de belleza. Por primera vez. Por eso no hay mujeres feas, no belleza rara. Bueno, ya eso es una hermenéutica que hoy haces a la cuestión, ¿no? Pero una suposición, ¿no? Bueno, entonces, desde ese punto de vista y la estética, los franciscanos también aportan. Y es que se parte de un hecho. Dios todo lo creó bello, bueno y en armonía. Mire, hay varios conceptos que emplea precisamente la estética. Bueno, bello y en armonía. Todo eso se traduce con el término proporcionalitas, que es el término clave que define la estética medieval. La proporcionalitas. Entonces, desde ese punto de vista, Alejandro de Ales también se suma a este elenco de aportes y de ideas al pensamiento de la humanidad con el término de la estética, donde la fealdad también tiene su puesto. Entonces, lo feo también hace parte de la estética. ¿Ves? Estética no es solamente relativo a la belleza como ausencia de fealdad, sino que la fealdad también está partícipe allí. También, y para terminar, están los trabajos de Juan de la Rochelle, un hermano franciscano francés, quien hace un comentario al texto de Ánima de Aristóteles acerca del alma, también muy reconocido, y la importancia que tiene precisamente el trabajo de este hermano cuando él trabaja muy bien el término de forma. El término forma está muy bien desarrollado en el comentario que Juan de la Rochelle hace al término de ánima de Aristóteles. Mateus Acquasparta, un matemático italiano,
que precisamente desarrolla matemáticas, y a partir de los trabajos de Mateus Acquasparta también poder ver como una visión franciscana del número. Vean los ingenieros, visión franciscana del número. A ver, una visión franciscana del número. Ahí tenemos también con Mateo Acquasparta la posibilidad de trabajar esa línea también. ¿Qué dice el número? Pero desde el pensamiento franciscano, con Mateus Acquasparta. Tenemos también en la poesía Jacobo de Todi, otro franciscano que aportó grandes poemas en la Edad Media. Hace todo un estudio de literatura medieval, por ejemplo, a partir de los poemas de Jacobo de Todi. Otra línea de investigación allí muy interesante. Más contemporáneamente, a mediados del siglo pasado, en psicología, Agustín Gemelli, otro hermano franciscano que desarrolló muy bien el tema de la psicología. Es más, hay un clínico, un centro clínico en Milán que lleva el nombre de Agustín Gemelli. Y la cátedra, la maestría que se va a abrir en San Buenaventura, Bogotá, precisamente en psicología, va a llevar el nombre de Agustín Gemelli. Y de igual forma, también hay aportes de autores franciscanos colombianos, Félix María Vilches y Juan de Jesús Anaya, en los campos del derecho canónico. Hay un concepto que trabajó Félix María Vilches, un franciscano colombiano, que hace parte de la actualidad del derecho canónico de la Iglesia, la tesis del error común, que la trabajó él y que fue aceptada por la Iglesia y hace parte precisamente del derecho común. Así como nosotros hablamos del derecho consuetudinario, es decir, la costumbre se vuelve norma, también el error se vuelve norma. Una sociedad que acepte una idea, por muy errónea que sea, eso se vuelve norma. Se vuelve norma también. Y en la Iglesia, ese concepto del error común está introducido dentro del derecho canónico. Entonces, esta es la caracterización muy general, no estamos agotando aquí el tema, imposible. Esta es la caracterización general de estas dos escuelas, Oxford y París, y cómo cada hermano de estos aporta a ese pensamiento franciscano. Y como ustedes muy bien lo han visto, hay continuidad, hay discontinuidad, hay ruptura, hay tradición. Entonces creo que desde ese punto de vista pretendo yo haber podido desarrollar algo sobre esta caracterización como primer punto de este módulo, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ahora sí tenemos unos minuticos para las preguntas. Nicolás. No, pero no tanto una pregunta, sino una forma. Bueno, vamos pensando qué preguntitas le vamos a hacer al padre. Tenemos 10 minuticos, entonces unas 3, 4 preguntitas máximo. ¿Listo? Nicolás iba a decir algo breve antes de seguir. Eran sobre, mientras hablaban de la postura y de la, digamos, iluminación económica, el Papa Francisco hace más o menos unos 3 o 5 semanas escribió algo sobre economía y dignidad, un modelo de desarrollo económico digno, que valdría la pena también que nuestros docentes que trabajan en la administración de negocios o de empresas o economía o macro o microeconomía, pues le den una ojeadita. ¿Tú también vas a hablar? Pues un saludo para todos y para todas, para Jaime. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguien para complementar? ¿Una duda? ¿Una inquietud? ¿Alguien que quiera de pronto, sí, complementar todo esto o repostar lo que quiera hacer? La escuela de Bolonia. La escuela de Bolonia. Sí. Ahí se mencionó al principio la escuela de Bolonia. Un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Al principio se mencionó también la escuela de Bolonia.
qué aporte hizo la Escuela de Bueno, Bolonia. hay que partir del hecho de que la universidad de la Edad Media nace precisamente con esta escuela de Bolonia. Es decir, en la Edad Media hubo tres grandes centros, cuatro grandes centros de estudio: Bolonia, Salamanca, París y Oxford. Pero propiamente la universidad como tal, como la conocemos hoy en día, nació en Bolonia. Incluso no se llamaba universitas, sino corporatas. El primer término que se utilizó para llamar ese conglomerado de profesores y de estudiantes, no hay que olvidar que en la Edad Media se trabajó mucho el término de los gremios. Existía el gremio de los carniceros, de los herreros, de los zapateros, de los campesinos. Todos se formaban en gremios precisamente para defenderse. Porque si algo tenía la Edad Media es que había una inseguridad impresionante. Por eso la gente iba a donde los feudales y les decía: mire, con tal de que usted me defienda, yo aquí le trabajo a usted lo que sea. La gente buscaba defensa, la gente buscaba seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, la gente se agremiaba. Y existía el gremio de los profesores y el gremio de los estudiantes. Y eso se llamó en un primer comienzo corporatas. Luego tomó el nombre de universitas. Entonces, la primera corporatas es la de Bolonia. Y allí el fuerte fue el derecho. La jurisprudencia, el derecho, las ciencias jurídicas fue el gran aporte de la corporatas de Bolonia. Y allí los franciscanos también, sobre todo un español de apellido Eiximenis, Eiximenis, aportó mucho en las teorías de las ciencias jurídicas en la Edad Media, en la corporatas de Bolonia. Entonces, también Bolonia tiene que ver algo con nuestro pensamiento franciscano en términos de ciencias jurídicas. Tengo una pregunta. En la semana anterior nosotros vimos que el movimiento franciscano nace contemporáneo con los dominicos. Y los dominicos, a mi entender, resultan involucrados en la Inquisición posteriormente, ¿cierto? Quería preguntar si en las tradiciones de todo este trabajo por el conocimiento, por la historia del pensamiento, puede existir alguna diferencia fundamental o esencial entre los franciscanos y los dominicos. Bueno, aunque pertenecemos a la misma iglesia, el objetivo es el mismo: el evangelio, la predicación, Jesucristo. Aunque el objetivo es el mismo, sin embargo los caminos son distintos. Entonces, sí es cierto que ellos son contemporáneos con el movimiento franciscano. Muchos hablan de que San Francisco y Santo Domingo se conocieron en lo que hoy es el sur de España. Entonces, desde ese punto de vista sí hay elementos muy comunes, pero también la forma de abordar la evangelización, la forma de abordar el pensamiento también es muy distinto. Por ejemplo, está muy marcada la diferencia entre Tomás de Aquino y Juan Duns Scotus. La diferencia está muy marcada y a nivel de pensamiento. Entonces, sí hay diferencias, sobre todo a nivel del pensamiento, y también ellos se opusieron mucho cuando los franciscanos trabajaron permanentemente porque se aceptara en la iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción. Ellos también tuvieron mucha oposición en ese sentido. Sin embargo, el dogma fue aceptado por la iglesia en 1854. Entonces, desde ese punto de vista, sí, somos dos comunidades. Es más, somos dos comunidades muy hermanas, a pesar de esas diferencias, y ahí es donde vemos la idea que veníamos desarrollando desde el comienzo, el respeto a la diferencia del otro. Entonces, somos muy hermanos. Y por ejemplo, existe una tradición muy bonita. El 4 de octubre viene un dominico y nos predica a nosotros sobre San Francisco. Y el 8 de agosto va un franciscano y les predica a ellos sobre Santo Domingo. Es decir, hay una unión muy bonita, pero hay diferencias muy marcadas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta.
Si ellos bien seguían un principio, pues entiendo que bíblico y con las raíces que venía Jesucristo, tú dijiste que, sin embargo, ellos no tenían el mismo concepto de Dios. Me queda la duda, ¿qué tipo de concepto era el que se refería a Dios? Porque me imagino que si seguían ese mismo principio, deberían tener. Bueno, es decir, sí, es decir, cuando yo digo que hay diferentes posturas con respecto al tema de Dios, es la forma precisamente como se aborda, ¿no? Tú puedes abordar a Dios como un ser, y es la visión de Juan Luis Escoto. Tú puedes abordar a Dios como persona, la visión de un Buenaventura. Tú puedes abordar a Dios como individuo, la visión de Guillermo de Oca. Es decir, ellos abordan el concepto de Dios de una forma muy diferente. Entonces uno lo va a trabajar desde la lógica, como individuo, en la visión de Oca. Otro lo va a trabajar desde la metafísica, el ser, y otro lo va a trabajar desde la teología, Buenaventura. Entonces fíjense que hay formas diferentes de abordar el tema de Dios, por más que son creyentes y reciben toda una tradición del Evangelio, de Jesucristo, todo eso, no se apartan de eso. Sin embargo, dentro de sus intereses investigativos y académicos, lo abordan de diferente punto de vista. Bueno, entonces si no hay más, agradecerles mucho la recepción, la escucha. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a ver a las 2 de la tarde. Muy buen resto de tarde para ustedes. Bueno, faltan 15 minutos para las 4. Vamos a tomar 15 minutos de receso a las 4:05 en los salones. Por favor, lean los documenticos para el día de mañana para que vengan preparados. Y bueno, tratemos de no dispersarnos mucho, tomarnos nuestro refrigerio o lo que vayamos a hacer, y nos encontramos a las 4:05 en los salones. Muchas gracias.